Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Una lectura superficial del libro de los Hechos nos podría llevar a pensar que solamente los apóstoles fueron los encargados de la expansión de la Iglesia. Esto hubiera sido imposible. Mujeres como Tabitá, Gacela, desde su servicio constante, su dedicación y su espíritu comunitario, fueron quienes animaron y congregaron estas iglesias domésticas que se reunían cada domingo en las casas a compartir los bienes y la fe. Ese espíritu está vivo hoy en muchas mujeres de las comunidades que con su presencia y su entrega mantienen viva a la iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy agradecemos al Señor en este sábado 10 de mayo por Santa Magdalena de Canosa. Por lo tanto, las hijas de la caridad, sierva de los pobres. Rezamos por las vocaciones de esta congregación en este día tan especial y pedimos que el Señor también les regale muchas hermanitas santas al servicio de esta congregación, de este carisma tan lindo para la Iglesia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor. Ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio del bautismo haces participar de la vida de Cristo a los que creen en ti, protégenos de los engaños del enemigo, para que podamos conservar fielmente el don de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número.
asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida, y al verlo todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que quiere decir Gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabita cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera. Se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndole luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó:
Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de Jesús y dejaron de acompañarle. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y usted te le dice yo que fuera este evangelio. Estamos terminando, ¿verdad? El capítulo 6, estamos terminando. Pero aquí viene la decisión. Esta mañana ya era medio chicotito en la colita o me de, no sé si muchos aguantan, ¿verdad? Esta reflexión que hacemos juntos, ¿verdad? A mí muchas veces me cuesta también, ¿verdad? Transmitir lo que el Señor nos dice. Algunas veces hay cosas más duras todavía, pero diga tú y ahí ya es fácil, porque viste que tenemos que nosotros poco a poco dar los pasos y después nosotros tenemos que dar pasos en una verdadera conversión. Porque son puntos muy sensibles en la vida personal de cada uno, ¿verdad? Y uno pues sabe mucho, escucha. Y yo, queridos hermanos, no es que solamente escuche por la radio, sea en duda, ya se gusta, a mañana y la televisión, cada vez que puedo así, aunque sea esas cosas en dupes, a leer ahí a PPU. Claro, cada uno tiene su tendencia. Algunas veces alguno quiete de ciertas cosas que también tendrían que decir. Donde ir y porque le conviene a ese diario, le conviene al otro. Otra cosa es es acierto con las EIA, ¿verdad? Pero hay otras cosas que también que no le conviene a ellos. Entonces atacan por... Bueno, hay de todo. Pero para eso hay que tener criterios. Pero ¿cuáles son los criterios? Nada. El Señor nos dice, es duro este lenguaje, ¿verdad? Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede escucharlo? Cuesta escuchar el Evangelio de Jesucristo. Cuesta reflexionar el Evangelio de Jesucristo. Si vos le tenés que pedir a ese que robó, que se compró, no sé, estancia, se compró esto, se compró granja, se compró vehículos, se compró yacht, se compró... Y ahora andaba por decirle, esos son bienes mal habidos, pejajera, con nombre y apellido ya. Te omiese. Entonces te va a decirlo, es duro este lenguaje. La inondé. ¿Quién puede escucharlo? Vea y fácil ve la idea. Diga tú lo hendu, ni nada hendu, sei. Chic, saben. O si no, llamo huevo, si no, llamo ahí cualquier cosa. Llamo ahí Netflix, ¿entiendes? Cualquier cosa que usted vea de acuerdo a nuestros intereses. Jesús, sabiendo lo que sus discípulos estaban diciendo, estaban murmurando, entonces les pregunta bien, esto los escandaliza. Ustedes saben que la palabra escándalo quiere decir ese rollo que vos encontrás en el mar, ¿verdad? Que está flotando. Ese es un obstáculo, quiere decir, un escándalo. A ver, tenía escándalo. Porque con la embarcación puedes ir chocar contra eso y te puede agujerear el bote o lo que sea, o tu barco, bueno, lo que sea. Veala, escándalo. Entonces, esto los escandaliza, esto los quiebra a ustedes, esto les mete el dedo en la llaga. Y entonces pregunta, Jesús reflexiona, esta es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? ¿Por qué? ¿Dónde estaba antes? Porque te está diciendo, ¿sabes qué, mi hijo? Yo aquí estoy compartiendo contigo, estoy dándote toda la oportunidad para que exista un verdadero cambio, pero cuando yo esté, el Hijo del Hombre suba allá, ¿para qué va a subir? Para el juicio final, el juicio final. Ahora yo no te voy a juzgar, ahora nosotros estamos caminando juntos, estoy entendiendo lo que te pasa, ya me doy cuenta cuáles son tus debilidades, cuáles son tus problemas. Aguatán en diejina, llevas a lloros en nueve. Vení vos, mi hijo, hacenos por esto. ¿Saben qué? Esto me hace acordar de San Juan Bosco. Dice que él, cuando veía a los chicos que hacían algo malo, no es que en el momento él les gritaba y le decían, no. Dice que don Bosco se mordía los labios, pero después, parolina al orecchio, palabra al oído. Entonces, pasaba un poquitito, se enfriaba la cuestión. Socio, ellos me ave, ya ñemon que también.
che, te he visto la vez pasada, ¿qué me pasó? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Ustedes saben que se está a ver la Parolina al orecchio. Allá, Parolina al orecchio. Ahora ese le juega partido más nada. De lo ir a cuerpo, ir a pisar, ir de posios. A beber tranquilo, no. El árbitro, cierto, te puede cobrar full, algunos años no sé, oye, pero no basta eso, no basta eso. Después, yo recuerdo bien que el país, cuando eso era, se mandó a país, ¿verdad? Estaba país Maciel. Yo mira, vení vos, amigo. Che, te viste ahí un poco fuerte, ¿qué estás jugando? ¿Qué tal, mi socio? Ve a la Parolina al orecchio. Te llama a una reflexión. Aquí también tendríamos que hacer la Parolina al orecchio. Parlante, ñamoñago, a veces amigos en tu vez. Batecobio, felicitación. Batecobio, y nada, el amigo fuera. Más vemos ganar. Vos vemos sobrefacturar, vea. Más ve la de montar, más la moja. ¿Cuántas parolachas, hija? Esa es la italiana. Parolachas no la ve la utande. Así que, queridos hermanos, esto tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué pasará? Porque ahora es la oportunidad. Y esta es la cosa linda y positiva. Nos parece que nos duele, ¿verdad? Al comienzo siempre cualquier cosa donde nos golpeamos asíñate, pero después cuando te pone agua oxigenada, te comienza a curar tus heridas, después recién viene la consecuencia de la sanación. Ñande yo piña, una vez, cotajilla, ñande yo pija así, ñande yo pira así. Y entonces, el espíritu es el que da vida. Aquí está. Quiere decir que es nuestra predisposición. Señor, me duele. Añes en vez de Y ahora entonces, Señor, háblame, que tu siervo te escucha. Parolina al orecchio. Fuerza, Señor. Voy a procurar. Qué bueno que sos, Señor. Pero cuando le dice Jesús, entonces le preguntó, ¿verdad? Porque muchos, por esta razón, dejaron de acompañarle al Señor. Le preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Tenemos dos posibilidades. O aceptar Parolina al orecchio en nuestra vida para cambiar y mejorar. O sea, ¿qué? Ahí está. ¿También ustedes quieren irse? Esa es la respuesta que vos vas a dar. Esa es tu respuesta. Como decía Josué, nosotros serviremos al Señor. Yo no sé ustedes, sí, Josué. Te dejan la libertad. Aquí el Señor te dice, ¿también ustedes quieren irse? She dai quai. Ella que te presidente. She dai quai. Apean de mante y cuata, porque pea cierto. Pues she dai quai. Entonces, queridos hermanos, pea lleva, esta venían de Yárabe, a lleva, para poder dar pasos importantes en la construcción del reino de Dios de nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A todas las intenciones respondemos. Gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, celebremos con sinceridad la Pascua. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros pastores, para que sepan reavivar la esperanza y el compromiso cristiano en los fieles. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los que sufren hambre y soledad, para que nuestra solidaridad les fortalezca y encuentren lo necesario para llevar una vida digna. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne,
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, en tu bondad los dones que te presentamos y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen de la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones.